Y yo venía a hablaros un poquito del ecosistema español de investigación desde un punto de vista muy concreto, que es un poco el mío, ¿no? Que es el de qué ha hecho la ley de la ciencia para mejorar este ecosistema, ¿no? Y qué ha hecho la ley de la ciencia para que la carrera investigadora sea una carrera atractiva y sea una carrera que precisamente por ser atractiva, pues sea estable, sea bien remunerada y sea reconocida, ¿no? No solo socialmente, que lo es y mucho y cada vez más, y lo ha señalado el presidente de la Academia Joven de España, sino también, bueno, pues económicamente, porque a todo el mundo le interesa esto en definitiva, ¿no? Digo una obviedad si señalo que a raíz de la crisis económica y de los últimos años, pues hubo una inmensísima fuga de cerebros en nuestro país, ¿no? Se estima que más de 5.000 personas vinculadas al mundo de la investigación tuvieron que abandonar España por una serie de carreras que eran, bueno, pues más fructíferas y mejor consideradas fuera de nuestras fronteras. Y la primera, o el primero de los rasgos que definía esta carrera investigadora, y que veremos cómo se ha ido mitigando poco a poco, y veremos los problemas que encontramos también a la hora de intentar mitigarlo, porque no todos son alegrías, estaba marcada por la excesivísima temporalidad en el acceso y mantenimiento de la misma, ¿no? Son todo, o eran todo, contratos temporales, se iban vinculando unos con otros, se iban escalonando esos contratos, había momentos en los que no había contrato y por tanto se perdía un capital humano fundamental, había cuellos de botella a la hora de acceder a distintas posiciones investigadoras, todo ello dominado, bueno, pues como digo, por un encadenamiento muchas veces ilegal de contratos, como quien dice, de obra y junto a ese vector de temporalidad en el empleo, pues encontrábamos uno de los segundos puntales del sistema, que era el envejecimiento progresivo del personal investigador, lo que unido a esas discontinuidades en el acceso por parte de las personas jóvenes, que son las que nutren todo sistema, pues provocaba un altísimo nivel de insatisfacción en las carreras investigadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces el abandono temprano de esas posiciones por la imposibilidad de mantener, bueno, pues económicamente una vida dedicada a la investigación. A lo anterior se añade además que la Comisión Europea nos venía exigiendo lo que se llama un tenure track, es decir, una carrera predecible y estable que diera lugar a una posición fija en cierto medida o indefinida dentro del ámbito investigador, que era lo que se incumplía sistemáticamente en nuestro país, porque tras la temporalidad de los distintos vínculos laborales que se mantenían en este ecosistema de investigación, llegaba muchas veces el despido, la frustración y ese agujero negro que provocaba que, bueno, pues que perdiera muchísimo, muchísimo capital. ¿Qué pretende la nueva ley de la ciencia, la ley 17/2022? En primer lugar, redefinir completamente la incorporación al sistema. Es cierto que la investigación está dominada, sobre todo en las primeras fases, por una temporalidad, porque conjuga la parte, digamos, formativa con la parte investigadora, ¿no? Y todos los contratos predoctorales, todos los contratos, claro, tienen esa doble naturaleza de preparar una tesis doctoral y presentar una tesis doctoral y además comenzar esa carrera en el ámbito investigador. Entonces está dominado en cierta medida por una serie de hitos, que es la finalización de los estudios superiores, el inicio de la preparación de la tesis doctoral y el inicio de una carrera investigadora, que son hitos, como quien dice, temporales, porque esos primeros momentos de la carrera pues, están marcados por esa temporalidad. Pero más allá de esa temporalidad, se mejoran esos contratos, predoc y postdoc, se crea un nuevo contrato indefinido, que es la joya de la corona, y luego lo podremos ver porque tiene una serie de particularidades que lo hacen muy atractivo, incluso para las propias instituciones que van a contratar personal investigador. Se amplía el concepto de personal investigador al personal de investigación, ¿no? Porque hay mucho personal de apoyo, mucho personal técnico, mucho personal incluso de gestión, que coadyuva y contribuye a la investigación, pero que no estaba adecuadamente reconocido. Y además, bueno, pues se imbrica el Sistema Nacional de Salud con el sistema investigador, que es algo que nunca había sucedido, lo que llevaba al absurdo muchas veces de que la parte clínica, por ejemplo, que un oncólogo que estuviera destinado en un determinado centro hospitalario no podía acudir o prestar servicios en un centro de investigación, y que un investigador en el ámbito de la oncología no pudiera acudir a la parte clínica. Entonces se establecen una serie de puentes entre un personal y otro, que van a permitir lo que se denomina la doble afiliación, es decir, que un investigador pueda estar destinado en dos centros a la vez sin necesidad de un proceso de compatibilidad, que son horrorosos, y eso es el máximo exponente de la burocracia en nuestro país, ¿no? La posibilidad de mantener dos vínculos con dos centros distintos de investigación. Digo una obviedad si defino el personal investigador, pero la ley de la ciencia así lo hace, ¿no? Es toda aquella persona que, estando en posesión de una titulación adecuada, lleve a cabo una actividad investigadora, entendida en primer lugar como un trabajo creativo y sistemático, en segundo lugar como un uso de esos conocimientos para la creación de nuevas aplicaciones, y en tercer lugar, que siempre ha sido el patito feo en nuestro país, la transferencia del conocimiento y la divulgación de ese conocimiento, que es parte inmanente de toda carrera investigadora.
En este sentido, la ley de la ciencia hace mucho hincapié en esa transferencia del conocimiento, porque somos un país excelente, maravilloso, y esto que nos gusta tanto autoflagelarnos, ¿no? como país, en el ámbito de la creación científica. Estamos en el puesto décimo primero aproximadamente en los rankings mundiales de producción científica. O sea, hacemos papeles mejor que casi nadie, pero sin embargo, a la hora de aplicar esos mismos papeles al ámbito industrial, al ámbito empresarial, al ámbito de la transferencia del conocimiento, pues fallamos un poquito más y descendemos pues, bastantes posiciones, ¿no? Hasta encontrarnos en una media mediocre, ¿no? Y por tanto mejorable. Y la ley de la ciencia pues, hace mucho hincapié en esa necesidad. Como digo, el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está formado no solo, por supuesto, por el Ministerio, que somos cabeza de ratón, porque no llegamos a 250 personas, ¿no? Frente al CSIC, por ejemplo, que cuenta con 14.000 empleados, ¿no? No sé en el CENIO cuántas personas. 550. Pues fijaos, o sea, el CENIO nos duplica en personal, ¿no? Somos poquita cosa, pero bueno, todo el sistema español, que está formado por miles y miles de personas, está formado por personal investigador, por personal técnico, porque una de las, digamos, demandas más claras de ese personal es el reconocimiento adecuado de la carrera de los tecnólogos, del personal técnico, ¿no? Que da un apoyo fundamental al ámbito investigador. Y, por último, el personal, el que me cuento en realidad, de gestión, de administración, de servicios, que servimos un poco como apoyo a la actividad investigadora, ¿no? Que muchas veces hacemos de malos de la película, porque somos los del no, los que manejan el presupuesto, los que manejan la contratación, el personal, pero que, bueno, pues en definitiva intentamos coadyuvar también a esa actividad. ¿Cómo estaba la situación antes de la reforma de la ley de la ciencia? Pues regulera, ¿no? En primer lugar, porque un personal investigador en formación, es decir, alguien que deseara presentar y preparar una tesis doctoral y además desarrollar una actividad investigadora en un primer estadio de la carrera investigadora, es decir, en un R1, estaba dominado por un contrato de obra y servicios que tenía una duración determinada. Sabéis que el Estatuto de los Trabajadores regulaba ese tipo de contratos que luego eran encadenados sistemáticamente y que daban lugar, bueno, pues a una temporalidad casi permanente, ¿no? Aunque sea un oxímoron esa idea, con una edad media de salida de 30,7 años, ¿no? Con suerte, ese personal investigador predoctoral en formación, una vez presentada la tesis doctoral, conseguía un contrato de acceso al sistema español, que era de nuevo un contrato temporal de hasta 5 años de duración y también muchas veces bajo la modalidad de obra y servicios. Y con muchísima suerte más podía acceder a las escalas científicas de organismos públicos de investigación, es decir, funcionarizarse a través de un concurso de méritos en el que se presentaban pues, una serie de méritos generales y méritos específicos que consistían fundamentalmente en un proyecto de investigación que fuera a desarrollar, pero fijaos, con una edad media de acceso al mercado estable en el ámbito investigador de 43 años y medio, que es un dislate, ¿no? O sea, tenemos jueces, notarios, registradores de la propiedad, abogados del Estado que entran con 30 años en posiciones estables y, sin embargo, investigadores que están igual de formados, si no más, porque poseen prácticamente todos el título de doctor, entrando con 43 años y medio al sistema, ¿no? Es decir, perdiendo capital, inteligencia a raudales, ¿no? Porque, bueno, pues con 43 años y medio uno ya debería estar más que estabilizado y haber desarrollado ya una carrera pues con esa dosis de estabilidad. Con la nueva carrera científica, como digo, no se elimina del todo la temporalidad en las primeras fases porque van a mantenerse los contratos pre-doc, van a mantenerse los contratos post-doc ampliados a 6 años en vez de a 5 años, pero se les va a reconocer en ambas fases una indemnización por fin de contrato que no existía hasta ahora, ¿no? Eran de los pocos contratos que tras finalizar te mandaban a casa con el finiquito, pero sin ningún tipo de indemnización, ¿no? Lo cual era sangrante. Y además, se está intentando que la edad de entrada prevista a la posición de acceso de personal investigador doctor, ya a un postdoctoral, sea anterior a los 40 años y que se facilite el acceso y la consolidación de ese personal, bien como personal laboral, y ya lo veremos con un contrato indefinido, que es el contrato 23 bis que se llama, y ahora lo analizaremos un poquito más, bien a través de las escalas científicas de OPIS, eximiéndoles de la realización de las pruebas o de parte de las pruebas para el acceso a esas posiciones funcionariales. Esto es importantísimo porque hasta ahora uno mantenía una serie de contratos laborales temporales y si quería presentarse a una escala funcionarial en el CSIC fundamentalmente, pero también en el Instituto de Salud Carlos III, en la Agencia Estatal de Investigación, tenía que volver a reiniciar, digamos, sus estudios. Prácticamente nada le servía de lo pasado. Ahora no, ahora lo convertimos de manera que alguien que quiera ser funcionario, una vez pasada esa etapa postdoc, lo tenga más fácil que una persona que venga, digamos, de fuera sin haber transcurrido a través de este itinerario científico, ¿no? Y se le eximen de determinadas pruebas. Y, por tanto, hacemos un poquito más fácil la estabilidad y bueno, pues algo más deseable para el investigador. Por tanto, pasamos de una situación anterior
fundamentalmente motivada por la temporalidad, la estabilidad laboral tardía, sin indemnizaciones, con contratos de obra y servicio. Es decir, en definitiva, sin posibilidad de ir a un banco y pedir una hipoteca porque te van a pedir un contrato indefinido, a una anticipación de la estabilidad laboral, la posibilidad de estabilizarse bien como funcionario, bien a través de un contrato 23 bis de actividades científico-técnicas, lo que permite bueno, pues una mejor calidad de vida de este investigador. Voy a analizar rápidamente, por no daros mucho la tabarra, los principales contratos. El contrato predoc es el contrato que menos cambia, pero que contiene un cambio fundamental. El primero es la posibilidad de que si alguien presenta la tesis doctoral antes de la duración máxima del contrato, pueda prolongar, incluso siendo ya doctorado, ese contrato predoc hasta la duración máxima del contrato. ¿De acuerdo? Es lo que se denomina el periodo de orientación postdoctoral y va a permitir, bueno, pues acabar esa fase investigadora previa, porque hasta ahora, si uno presentaba la tesis doctoral en 2 años o en 3 años, se le acababa el contrato automáticamente. Ahora no. Ahora vas a poder presentar la tesis doctoral y permitir ampliar hasta la duración máxima del contrato predoctoral ese vínculo laboral con tu centro de investigación. Es un contrato de duración determinada, a tiempo completo, dura entre 1 año y 4 años, ¿no? En caso de personas con discapacidad se amplía hasta 6 años y las retribuciones son, pues estableció una serie de porcentajes iguales o superiores al salario mínimo interprofesional como mínimo y en su caso al del convenio colectivo que resulte de aplicación en el centro al que vaya destinado ese personal predoctoral, ¿no? Y se establece pues esa escala de que el primero y segundo año es un 56%, el tercero un 60% y el cuarto un 75%. Lo que afecta a todo, incluso a la prestación por desempleo a que tiene lugar después, derecho después de la relación laboral. Otra de las novedades, no hace falta que leáis todo el rollo de las diapositivas, es esta indemnización por fin de contrato, ¿no? De 12 días de año por 12 días salariales por año trabajado. No se equipara, bueno, pues al fin de contrato temporal del Estatuto de los Trabajadores, lo que permite, bueno, pues una mejora. Esto fue, además, iniciativa de investigadores precarios, ¿no? Que se llamaban, que, bueno, pues pelearon mucho en la tramitación de la ley para que se les reconociera el derecho a la indemnización, porque no podía ser que cualquier otro contrato en el ámbito de la economía tuviera ese derecho y, sin embargo, el investigador pues de repente careciera del mismo. Además, se introdujo, porque esto no se preveía con carácter general, la posibilidad de interrumpir el contrato en los casos, bueno, pues fundamentalmente de descanso por maternidad, paternidad, gestación, lactancia, incapacidad temporal, cuidado tanto de ascendientes como de descendientes, porque no se preveía. Entonces, se daba la circunstancia de que estos contratos, que normalmente están financiados por la Agencia Estatal de Investigación, imaginemos que es la que financia a las universidades, a los centros de investigación, la contratación de estas personas, seguían exigiendo papeles y presentación de hitos a la persona que estaba de baja y tenía, por tanto, que renunciar muchas veces al contrato pues porque una serie de circunstancias vitales le impedían continuar. Eso no tenía ningún sentido, ¿no? Porque además desincentivaba muchísimas carreras investigadoras. Entonces, bueno, pues también se evita a partir de la entrada en vigor de esta ley. Como digo, una vez que obtienes el título de doctorado, se permite ampliar la duración de ese contrato hasta los 4 años de duración, aunque presentes el doctorado a los 2 años. Esto lo que permite es que el sistema no te expulse más rápido de lo que deberías, porque muchas veces se corría por parte de las universidades de venga, presenta la tesis, tengo un doctorado más fuera de aquí, ¿no? Y ahora no va, se dice, no, usted tendrá un periodo de orientación postdoctoral hasta que enlace en su caso con el contrato postdoc, ¿no? Entonces, sería predoctorales doctorados. Es un poco absurdo, pero esa sería un poco la idea. Una vez obtenido eso, pasamos al segundo contrato, que tiene una vigencia de 6 años, que ya es el contrato postdoctoral y que realiza, bueno, que tiene por cometido realizar tareas de investigación de carácter, bueno, pues ya más avanzado, ¿no? Para obtener un éxito ya profesional en la carrera investigadora. Y además se contempla la posibilidad de realización de actividad docente en paralelo al contrato postdoctoral, que era una cosa que no se preveía del todo en la anterior ley, que se hacía de vez en cuando, pero de manera un poco tramposa porque no había tal regulación. ¿Esto qué permite? Y aquí es una de los, no voy a decir de los goles que colamos al Ministerio de Universidades, porque ahora somos el Ministerio de Universidades, pero lo que intentamos es que el personal investigador pudiera acceder también a una carrera universitaria. Si alguien está 6 años dando 100 horas lectivas al año, tiene la posibilidad de acreditarse a profesor titular, por ejemplo, de universidad, o profesor contratado doctor, ¿no? Porque cuenta ya con el título de doctorado y cuenta con una experiencia docente, además de la experiencia investigadora. Nosotros lo que intentamos es que la acreditación fuera inmediata, ¿no? O que se pudiera establecer personal investigador, no necesariamente docente en las universidades, pero sin embargo, pues chocamos contra el muro de la realidad y la realidad es que las universidades quieren nutrirse de PDI, de personal docente e investigador, pero no necesariamente solo de personal investigador.
Al menos facilitamos así la acreditación a las posiciones estables dentro de una carrera universitaria para quien quiera dedicarse pues, al ámbito más docente o incluso investigador dentro del ámbito de la universidad. De nuevo, se reconoce en estos contratos la necesidad de obtener una indemnización tras la finalización del contrato, ¿no? Porque bueno, pues era una cuestión de justicia. Y de nuevo se reconoce también en los contratos postdoc, en paralelo a los predoc, la interrupción del contrato en los casos que hemos señalado anteriormente, pues para evitar desincentivar esta carrera investigadora. Además, se incluyen 2 hitos a lo largo de este contrato postdoctoral, que son 2 evaluaciones que van a determinar el futuro de este investigador. La primera es una evaluación intermedia que surge a partir del segundo año de duración del contrato, que se va a realizar bien por la agencia financiadora, es decir, la que da el dinerito al centro de investigación o a la universidad para contratar a la persona, que puede ser la Agencia Estatal de Investigación, el ISTI, la propia ANECA, las agencias de las comunidades autónomas o el órgano que designen las comunidades autónomas, y que va a servir no para despedir, ¿de acuerdo? Es una evaluación intermedia de la actividad curricular e investigadora desarrollada durante esos 2 primeros años y me decís, bueno, pues si no sirve para despedir, entonces ¿para qué me evalúan? ¿No? ¿Para qué la ley de la ciencia hace referencia a esto? Para cobrar más. Lo que pretendemos hacer es que en los contratos postdoctorales uno comience, imaginemos, con un salario base de 35.000 euros, 36.000 euros al año y tras esa evaluación, si la evaluación es positiva, realizada por la agencia financiadora, pues se suba a 42, 43.000, 44.000 euros, ¿no? Que ya empieza a ser pues, un salario un poco más competitivo de lo que venía habiendo hasta la fecha. Entonces, es una evaluación que solo sirve para el bien, es decir, para que en caso de ser superada, pues se puedan percibir mayores retribuciones por parte del personal investigador. Esto permite además hacer una segunda evaluación tras la finalización del contrato o incluso si se tuvieran los méritos investigadores realizados a lo largo de la actividad investigadora desarrollada durante ese contrato, que es el denominado R3, que no sé si os suena, que viene a sustituir el antiguo I3, ¿no? Que emitía la ANECA. El R3 lo va a emitir, lo está emitiendo ya la Agencia Estatal de Investigación, una primera convocatoria que resulta un poco caótica hasta que las cosas se ordenen un poco, pero con ese certificado R3 vamos a vernos eximidos de determinadas pruebas para el acceso luego a las posiciones funcionariales, ¿no? Entonces, bueno, pues viene muy bien para ello. Y estamos intentando que con las universidades la acreditación a personal docente e investigador se elimine con el R3 toda la parte de acreditación de actividad investigadora. ¿De acuerdo? De manera que solo que haya que acreditar la actividad docente. Y eso, bueno, pues, hace más fácil el acceso luego a posiciones estables también dentro de la universidad. Además, se establece una reserva de plazas en las ofertas de empleo público. Sabéis que las leyes de presupuestos generales del Estado de cada año, bueno, pues aprueban la famosa oferta de empleo público, que luego hay un real decreto que convoca las distintas plazas, ¿no? En los organismos públicos de investigación, el 25% de las plazas de escalas científicas van a estar reservadas a este personal, ¿no? Con eso, en cierta medida, se acaba con otro de los problemas que ha habido tradicionalmente en el ámbito universitario, en el ámbito docente y en el ámbito investigador, que es la endogamia, ¿no? Es decir, yo te contrato a ti porque tú has venido estando aquí siempre y entonces, bueno, pues tú entras, ¿no? Si hay una reserva de un 25% de plazas de personal proveniente del exterior, de una carrera científica determinada, bueno, pues se acaba en cierta medida con esa endogamia, ¿no? Y en el ámbito de las universidades públicas, el 15% de los cuerpos docentes universitarios de PDI y de personal contratado laboral, digamos, equivalente, se va a reservar también a estas personas, ¿no? Provenientes de pues, sangre nueva que va a nutrir este sistema. Tenemos también otra de las posiciones que es el contrato de investigador distinguido. Este era un contrato que se usaba de manera tramposa pues, para contratar de manera estable, ¿no? Javier lo sabrá seguro, para contratar muchas veces de manera estable a determinadas personas, ¿no? Con lo que voy a contar a continuación ya no haría falta y se ha convertido este contrato en un contrato de dirección de equipos humanos y dirección de equipos investigadores y de centros de investigación, ¿no? Es decir, va a ser un contrato exclusivamente de élite, como quien dice, con la duración además que acuerden las partes, con las retribuciones que se acuerden por las partes y que se amplía al ámbito también tecnólogo, ¿no? Es decir, se llama contrato de investigador distinguido, pero sin embargo se da paso también a que los tecnólogos con una carrera muy establecida, ¿no? Y de prestigio puedan acceder a estas posiciones. Además, se le reconoce también la capacidad docente a este tipo de contratos. Y llegamos al contrato nuclear, que este es importantísimo y este es un cambio copernicano en el sistema. Toda la reforma de la ley de la ciencia, iba a decir, no, se podría prescindir de ella, salvo de este artículo famoso 23 bis, que ya se introdujo además en un decreto ley anterior en el año 22, pero pasó bastante inadvertido. Este es un contrato indefinido para cualquier persona para la realización de actividades científico-técnicas, incluyendo actividades de apoyo, es decir, actividades de gestión, actividades tecnológicas, no solo investigadores,
para cualquier tipo de línea de investigación. Es decir, se permite a cualquier centro, desde ya, ahora mismo, contratar a cualquier tipo de persona con carácter indefinido, basándonos en los principios de igualdad, mérito y capacidad, con cualquier titulación, es decir, ya no solo la de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto, graduado, equivalentes, digamos, del sistema europeo de educación superior, cualesquiera formaciones, incluso título de bachiller, con carácter indefinido, es decir, indefinido no es fijo, ya lo sabéis, ¿no? O sea, cualquiera, el despido en España es libre, pero no gratuito, se dice siempre, ¿no? En el ámbito laboral. Que no forma parte de la oferta de empleo público. Esto es importantísimo. Es decir, los centros de investigación, las universidades, no se ven constreñidas por lo que el Ministerio de Hacienda, la Consejería de Hacienda o la oferta de empleo público señalen, que no está limitado por la masa salarial que tengan, que pueden contratarlo de manera absolutamente libre y que cuando esté contratado con cargo a financiación externa, encima no necesita ni autorización de ningún órgano de gestión de personal. Es decir, cualquier universidad va a poder contratar libremente personal investigador, personal técnico, personal de gestión de proyectos de investigación con carácter indefinido, sin ningún tipo de autorización. ¿Pero? Esto no existe en ningún lugar del sector público. O sea, en ningún centro público de empleo que emplee gente se permite una amplitud tan grande del objeto, tan indefinida en su propia definición, ¿no? Y tan libre a la hora de contratar porque no se ven atados por nada. Mientras tengan presupuesto para pagarlo, pueden contratarlo. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, pues es un giro copernicano, sobre todo para los gestores de proyectos de investigación, porque van a poder contratar gente libremente. Esto es tan rompedor que la gente todavía no se está atreviendo a hacerlo, porque creen que contratar sin autorización, a ver si va a venir luego Hacienda y me tira de las orejas, qué va a pasar, ¿no? O sea, todavía no se conoce lo suficiente y estamos intentando hacer proselitismo de este contrato porque es tan libre que los gestores acostumbrados a no moverse hasta que le dan 1000 papeles y 1000 autorizaciones, de repente se ven pues, en un ámbito libérrimo, ¿no? O sea, absolutamente desprovisto de burocracia. Como digo, el ecosistema de investigación que he intentado resumir en este cuadro es inmenso. Y todos estos contratos que hemos venido viendo, y acabo ya con una pequeña referencia final al Sistema Nacional de Salud, van a permitir encuadrar a esta gente pues en las universidades, todos ellos. Perdonad porque he puesto contratos low, pero es contratos LOSU ahora con la reciente ley orgánica del sistema universitario. Los organismos públicos de investigación, los organismos de investigación de las comunidades autónomas, consorcios, fundaciones del sector público, cualesquiera otros organismos de investigación de la AGE, pero incluso entidades privadas que se dediquen a la I+D+I cuentan con contratos predoc, contratos postdoc, muchos de ellos financiados, e incluso centros tecnológicos privados pueden contar con ellos siempre que carezcan de ánimo de lucro. Hago una última referencia al personal investigador en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Era una reivindicación clásica de este sistema el contar con investigadores propios, porque hasta ahora el personal estatutario era el personal, digamos, regulado en la Ley 55/2003 del personal estatutario, el personal sanitario propiamente dicho, pero no personal investigador. Y los hospitales cuentan normalmente con institutos de investigación propios, todos ellos, que han adoptado todas las peores formas del derecho laboral para contratar a su gente porque no tenían posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces se constituyen como fundaciones, contratan gente temporal, contratan gente desencuadrada en su propia categoría profesional para prestar servicios investigadores. Con la ley lo que hacemos es crear una categoría propia de personal estatutario investigador para el Sistema Nacional de Salud, que, sin embargo, en este estado tan lioso en el que vivimos, tendrán que desarrollar las propias comunidades autónomas, que además van a tener que dedicar, aunque puedan dedicar también actividad asistencial, actividad clínica, al menos un 50% de su jornada deberá ser destinada a la investigación y se garantiza que sus condiciones retributivas sean idénticas al del personal estatutario, ¿no? Para que luego no haya distingos y en el hospital haya personal de primera y personal de segunda, ¿no? Esto permite, como digo, pues una mayor movilidad del personal investigador en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y lo cual, bueno, pues debería alegrarnos a todos, pues porque va a permitir que se hablen entre ellos, porque muchas veces había bueno, pues barreras burocráticas, muchas veces infranqueables a la hora de hacer esto. Y además mandatamos que se apruebe un estatuto del personal investigador en el Sistema Nacional de Salud. Esto es un poco guiño al Ministerio de Sanidad, bueno, pues para que comience en cuanto antes a desarrollar este estatuto, ¿no? Pero incluso además reconocemos como mérito para el acceso al Sistema Nacional de Salud cualesquiera contratos a actividad investigadora previa, ¿no? Es muy importante que se reconozca, bueno, pues a las personas que han desarrollado una actividad investigadora esa actividad para que no quede, como digo, esos cuellos de botella y esos agujeros negros en las carreras investigadoras, porque si lo que hacemos acaba con un contrato temporal y luego no hay continuidad, pues no sirve de nada, ¿no? Y estamos formando gente con un nivel extraordinario para que luego acaben, bueno, pues cuando menos frustradas. Esto era todo. Y continuamos con el segundo ponente, con Óscar Fernández, del CNIO, de Centro de Investigación Karolinska Cáncer y Envejecimiento. Muchas gracias.
Bueno, pues nada, gracias. Bueno, yo compartí mis reflexiones sobre el ecosistema de investigación, en este caso como cliente, más que como gestor y casi como una especie de follow-up por empezar, ¿no? Yo creo que hay que estar súper agradecido al Ministerio por haber generado una ley de la ciencia que hacía falta. Cuando salió, lo primero que se ve, sobre todo en redes sociales, siempre es el negativismo, ¿no? De todas las cosas malas que puede tener la ley de la ciencia, pero vino a dar cuerpo a algunas cosas que parecían de perogrullo, ¿no? Cuando me decían, cuando alguien trata de explicarle a alguien que no trabaja en ciencia, que teníamos a personal contratado durante miles de años con proyectos y que no eran indefinidos, no lo entendían. Quiero decir que esta ley casi ha puesto blanco sobre negro, cosas que son evidentes, que es que ni siquiera tenía que haber habido una ley de la ciencia para que un trabajador, cuando llevase más de 2 años trabajando, tuviera un contrato indefinido. Era casi pues como cualquier otro español, ¿no? O sea, que agradecidos de dar un marco a problemas tan elementales. Yo creo que supongo que el objeto principal de esta charla es llegar a la gente quizás que está empezando el grupo o su carrera investigadora. Lo primero, igual es porque yo soy un optimista empedernido desde pequeñito, lanzar un mensaje de optimismo, ¿no? Y es un poco combatir esto del clima que generan las redes sociales, ¿no? En la que todo es fatal, todo está mal, todo... y creo que no es así. Creo que tenemos muchísima riqueza y que hay un montón de oportunidades, sobre todo para la gente que empieza su carrera científica. Las oportunidades se van estrechando cuando uno se hace mayor. Pero, por ejemplo, en España tenemos una abundancia comparada con otros países en los que trabajo y he trabajado de becas predoctorales, que parece una tontería, pero en muchos otros ecosistemas prácticamente no las hay. En el sistema sueco, yo tengo otro laboratorio en Suecia, eh, prácticamente no hay becas predoctorales y eso hace que haya muy poquitos predocs porque lo tiene que pagar el PI con su presupuesto y, sin embargo, aquí hay una abundancia de becas predoctorales, ¿no? Luego el mensaje de optimismo también está porque yo creo que es un sistema al que tenemos que con los mimbres que tenemos, o sea, con lo que se dota, después vamos a debatir sobre si lo que se dota es suficiente, ¿no? Pero que creo que con lo que se dota en el ministerio más o menos las cosas se hacen razonablemente bien y el sistema es muy garantista. No conozco otro ecosistema de financiación donde en los planes nacionales el approval rate sea cercano al 50% y si no, que me lo presenten, porque no lo hay, no lo conozco, no hay otro. Entonces sí, por supuesto, al que no le dan el proyecto eso le sirve poco consuelo, pero que sepáis que el sistema es bastante acogedor. Yo he participado en muchas de las mesas donde se reparten estos proyectos, donde están vuestros colegas y siempre se trata de ser lo más empático posible e incluso de vuelta de tuerca, ¿no? Siempre se dice, bueno, esta persona, aunque no haya publicado, vamos a darle otra oportunidad porque justo está empezando. Y eso en otros sitios no es así. El approval rate es del 10% y lo haces muy bien o no tendrás dinero, ¿no? Por supuesto, yo creo que la ley de la ciencia y tener una ley son muy buenas noticias que nos ayudan en el marco legislativo, ¿no? Si bien es cierto que así, aprovechando que tenemos también representantes del ministerio, ¿no? Yo creo que el gran elefante en la habitación es la cantidad de recursos con la que se dotan al ministerio, ¿no? Esa es la otra pelea que hay que hacer en el Consejo de Ministros, que no. Yo creo que desde el ministerio, como digo, se hace todo lo que se puede con los miembros que hay, eh, pero si los miembros fueran otros, pues el jardín florecería mucho más, ¿no? Creo que siempre he pensado desde niño que una clase escolar debería ser estos juegos como Civilization, que uno tenga que entender que las sociedades o invierten en investigación y desarrollo o te van a acabar comiendo los enemigos del otro lado. No sé si lo podemos convertir en un coloquio porque es muy interesante lo que dices. Has dicho invertir. Mucha gente cree que lo que hacemos es gastar, sino despilfarrar. Entonces, cuando peleas por los presupuestos, ¿no? Y el ministerio ha conseguido, gracias al plan de recuperación también, tener un presupuesto único en su historia, ¿no? Hacienda, y yo he oído esto, ¿no? Muchas veces te dicen, es que nosotros cobramos, vosotros gastáis, ¿no? Y esa idea, perdona, No, Ignacio, es un poco esa idea de que nosotros lloramos mucho también porque lo ven como un despilfarro la investigación. O sea, porque no obtiene resultados inmediatos, claro, no es una carretera que puedes ver y puedes inaugurar.
tanto con vuestro ministerio, yo creo que, vamos ahora con el Partido Socialista, pero incluso con ministerios anteriores del Partido Popular en ciencia, la gente que estaba en el ministerio, siempre hay gente con voluntad de ayudarnos, ¿no? Sí. Pero al final, en la otra puerta de al lado estaba el Ministerio de Hacienda. Esa es otra, ¿no? La gente piensa que porque haya cambios políticos, las cosas cambian radicalmente. Los que nos dedicamos a la función pública y al ámbito público, esté quien esté, ¿no? E intentamos mejorar las cosas, pues haya quien haya, ¿no? O sea, muchas veces las cosas políticas nos van por encima, son bombas que van circulando por encima y nosotros lo que queremos es intentar que nos dejen hacer nuestro trabajo, ¿no? Pero... Entonces, claro, pues eso, a veces son un investigador que empieza su carrera, recibe mensajes que se cortocircuitan en la cabeza porque, por un lado, el Ministerio de Ciencia te está pidiendo excelencia, transferencia, generar empresas, empleo y riqueza, y al mismo tiempo te dicen que para ir a un hotel en Barcelona te puedes gastar 60 euros. Entonces, o somos el MIT o somos la oficina de correos, pero no podemos ser las dos cosas a la vez, ¿no? Yo creo que hace falta mucha pelea entre ministerios y hacernos valer a nivel de presupuesto, porque una parte importante del problema como país es la dotación que se le da. Si tuviéramos más dotación, pues se podrían hacer muchísimas otras cosas que creo que son esenciales, ¿no? Hablábamos antes de las OPIs y las ofertas de empleo que ha habido y demás, que han estado muy bien. Mucha gente se ha incorporado, pero se incorpora de paracaidista. O sea, la gente llega al CSIC con una mano delante, otra detrás, y creo que es importante que si vamos a hacer las cosas bien, pues a esta gente se le dotase de un presupuesto estructural para que puedan hacer algo, ¿no? Y no solo decirles, venga, ahí estáis y conseguir vuestros grants. Estos son reflexiones en positivo. Ya digo que agradezco todo el esfuerzo que se hace porque sé que con lo que se tiene, pues se trata de hacer lo mejor posible, ¿no? Dentro de otras reflexiones, bueno, repetirme en el mensaje para aquel que empieza de lo positivo que es el sistema, ¿no? No solo tenemos la riqueza de que hay muchísimas becas predoctorales, entonces se pueden conseguir bien por el ministerio, hay muchísimas entidades filantrópicas que también dotan de becas predoc e incluso de postdoc, y eso no es en todos los sitios así. De hecho, a veces cuando hablamos del big picture, ¿no? De cuánto invierte un país a otro país, realmente algunos países hacen trampas. Y esto lo conozco porque trabajo en dos países. Ahora mismo trabajo en Suecia y trabajo en España. De hecho, soy uno de los primeros paracaidistas de lo que comentaba Ignacio, esto de pedir la compatibilidad, que es un proceso horrible. Si alguna vez te cuento las conversaciones que tuve con la gente de Hacienda para que me aprobasen la compatibilidad, daría para otra entrevista de estas, pero lo vamos a dejar fuera. Pero bueno, por ejemplo, allí, en Suecia, sí que es cierto que si uno mira el número bruto de cuánto dedican como país a investigación, parece más alto que el nuestro, pero hay algunas trampitas. Por ejemplo, os voy a comentar algunas. Cuando uno consigue un grant en Suecia, en algunos sitios, tú recibes 100.000 euros del Estado y al día siguiente dicen, fenomenal, ahora tienes que pagar 30.000 euros de alquiler al Estado, que es una empresa estatal la que gestiona. O sea, que hacer un poco de trampas al solitario. Te dan 100.000 euros por aquí, luego te los quitan por aquí. Hay un poquito de economía de maquillaje de números, ¿no? Eso no quiere decir que nuestros números sean buenos. Insisto que era el mensaje inicial, que creo que el elefante en la habitación es que hace falta muchísimo más dinero para poder hacer ciencia a todos los niveles, ¿no? Después, bueno, para los que más o menos empezáis como PI, supongo que todos ya conocéis el ecosistema de grants a los que podéis acceder, ¿no? No os voy a contar nada nuevo de todas las el plan estatal, que es el más conocido. Luego ahora hay muchísima atención, tanto en España como en Europa, a estas ideas de proyectos orientados a la generación de empresas y demás. Prueba de concepto los llaman, en el que si uno tiene una idea que potencialmente podría derivar en una empresa o en transferencia, pues recibe un dinero pues, para ayudarte a esos primeros pasos que muchas veces tampoco conocemos bien, de cómo pues, valorizar tu asset y vehiculizarlo y ponerlo en un paquete suficientemente interesante como para que alguien lo quiera comprar, ¿no? Y eso cada vez hay más. Muchas veces estas cosas también se hacen por modas. De repente en Europa dicen que hay pruebas de concepto, pues aquí se hacen pruebas de concepto. En Europa dicen que hay que apostar por la translación, pues aquí se hace translación. Hay que apostar por big projects. Así.
y a veces se repiten los memes. Y ahí yo sí que soy un poquito crítico, no en España en concreto, sino en el panorama mundial. Creo que este mantra tan... Creo que hay dos cosas que no funcionan bien. No solo, por supuesto, no es que habría que tener más dinero. El otro es ese dinero que tenemos, cómo lo repartimos, ¿no? Y soy un poco... siempre se me levantan las cejas cuando hablan de la importancia de la translational research, ¿no? Que hay que apostar por translational, y me parece que ese concepto está enjuaga demasiadas bocas de forma vacía. O sea, translational research a mi modo de ver el mundo, solo se puede definir a posteriori. O sea, si tú haces algo que tiene capacidad de traducirse, has hecho translational biology o translational mathematics. Pero solo con el hecho de trabajar con muestras de paciente no te hace translational. Eso no es translational. Lo que pasa es que ahora se mezclan conceptos. Entonces, parece que solo el hecho de hacer una PCR en un paciente es más importante que un tipo que en gusano ha encontrado cómo funciona la apoptosis. Y no es cierto. O sea, si vamos a la historia de la humanidad y vemos cómo se han desarrollado las grandes medicinas, pues muchas de ellas al final parten de una idea muy elemental. O sea, que yo soy más por abogar por buenas ideas y diversas que no por repetir mantras. Y ese mantra, por desgracia, creo que ahora se lleva muchos proyectos. Otra cosa que tampoco comparto digamos, a lo largo de mi vida he ido viendo cómo derivan muchas de las convocatorias en Europa y en España a esto de proyectos coordinados, ¿no? Esta cosa grandiosa de el Brain Project. Vamos a resolver el cerebro yo qué sé. No lo compro, no compro el mensaje. Me parece que hay que financiar ideas y gente con ideas. Y cuanta más riqueza de ideas, pues evalúas lo que la gente quiere hacer y si es interesante le das dinero. Porque al final estos consorcios muchas veces son artificiales, son gente que se junta con el objetivo de conseguir ese dinero, pero realmente no... O sea, aunque en el papel queda muy bien todo esto de, yo qué sé, vamos a mapear el cuerpo humano, pues no. Creo que el dinero estaría mejor invertido en financiar a más gente de manera individual con ideas concretas que te cuenten qué van a hacer y es muy interesante, pues le financias. Entonces, esas dos cosas no las comparto de cómo se reparten los dineros ahora mismo. No, me preocupa un poco que cada vez la ciencia básica pues está sufriendo un poquito, no solo en España, veo en otros sitios con preocupación, en Dinamarca, cerrando centros de investigación básica punteros, ya no os puedo decir en otros países donde gobernantes que directamente somos el enemigo, los científicos, o sea que el futuro también tiene algunas nubes que esperemos evitar. Así que yo insisto en que mi visión al menos es diversificar los fondos y hacer que lleguen a muchas ideas, ¿vale? Dentro de oportunidades que tenéis, aparte de las ministeriales, pues yo insistir que otra fuente de riqueza aquí es que sí que tenemos esta, digamos, abundancia de entidades filantrópicas. La Caixa lo ha hecho, yo diría que particularmente bien, la ECC, la Fundación Berfero, CRIS y demás, que bueno, pues con la ayuda de personas individuales consiguen levantar un dinero y luego dedicarlo a ayudar a investigación, ¿no? Y hay muchísimas ayudas de estas fundaciones. De nuevo, cuando salen las convocatorias, todos son críticas, pero joder, pensar que es un dinero que se ha levantado pues con la ayuda de muchas personas individuales y que sí, se podría invertir muchísimo mejor y dártelo a ti, pero vamos, que yo creo que aunque todo se podría mejorar, creo que hay una abundancia de entidades filantrópicas que nos ayudan. Sí que es cierto que ahí también vamos a necesitar un poco otra vez la ayuda de los ministerios, porque también las leyes de mecenazgo y demás, eso podría mejorar un poco para que estas fundaciones fueran todavía más abundantes o tuvieran más facilidades para levantar dinero y para poder distribuirlo, ¿no? Luego, no sé, dentro de por hablar un poco de todo, estos días yo creo
que un mantra que me da un poco de pena, ¿no? Que veo sobre todo entre la gente más joven, los estudiantes de predoc o de máster, pues está siempre los cantos de sirena esto del mundo de la empresa, ¿no? Parece que todo es Google en el mundo, que todos van a cobrar 1 millón de euros, pero al menos en biomedicina está el mantra este de que todo el mundo, "Joder, es que tengo un compañero que se ha ido a Genentech, cobra 200.000 euros y demás". Digo, ya, pero es que por cada compañero que tienes en Genentech cobrando 200.000 euros, hay otros X que están, yo qué sé, pues en una empresa menor haciendo PCR del día a la noche con una jornada en la que no tienen ninguna flexibilidad, cobrando muchísimo menos. O sea, que no todo es Genentech y cobrar 200.000 euros, que el mundo de la empresa es muy diverso y que creo que debemos defender lo bonito que es también el trabajo de dedicarse a la investigación. Pues, igual uno no cobra lo mismo que si trabajas en Genentech, pero bueno, ser también, poneros las gafas de visión panorámica y pensar en un trabajo que os dé una libertad de gestión de tiempo, de estar con gente interesante, de acudir a seminarios, de hablar con uno con otro, de dedicarle a lo que realmente, no diría que es un juego, ¿no? Pero es algo que nos ha motivado desde niños y eso tiene un valor intangible, no todo son euros en el banco, ¿no? O sea, que creo que hace falta un poco defender la importancia de la investigación sobre estos cantos de sirena del mundo empresarial, ¿no? Que ahora mismo hay una inmigración importante de gente que trabaja en academia hacia el mundo empresarial, ¿no? Una cosa que me ha parecido curiosa en la presentación de Ignacio es esto de limitar la endogamia, que también supongo que para los que estáis en el mundo universitario, que contempláis de desarrollar vuestra carrera en la universidad, pues es un problema, ¿no? Yo hice la tesis en la universidad, conozco bien los recovecos de las plazas y a quién le toca la plaza y demás, que es bastante triste. Y me parecía curioso que en las OPI se había accedido a un 25% de externos y en las universidades un 15%. Y me imagino que eso, pues, no sé, así como... No es gratuito. Como, No, como, usua- no es casualidad. como usuario me parece un poco, joder, que tenían que haber accedido por lo menos al resto de las OPIs, ¿no? Otra cosa también... Oscar, si podemos ir cortando porque para preguntas, un par de ideas más, para que dé tiempo un poco a las preguntas de la gente, del público ok. y el diálogo. Bueno, pues acabo ya mismo. Yo creo que nada, para los que empezáis, animaros. Yo creo que, insisto, que es un sistema muy garantista, que si uno quiere, hay muchas oportunidades para desarrollarse. Por supuesto, eso no es consuelo cuando las cosas vienen mal dadas y uno no consigue el proyecto, pero creo que se puede hacer, que gracias a Dios tenemos ministerios que nos tratan de ayudar en la medida en la que pueden, pero pedirles por favor esa capacidad de pelea con el Ministerio de Hacienda, porque la gran pelea es otra, ¿no? La gran pelea es cuánto dinero habría que dedicar como país a investigación y eso ahí sí que creo que tenemos una asignatura pendiente.